Estamos el día de hoy con el doctor Héctor Velarde, a quien damos la bienvenida aquí a PBO Salud. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre uno de mis temas tal vez favoritos, como es el área de las intolerancias alimentarias. Las intolerancias alimentarias, doctor. ¿Qué son las intolerancias alimentarias? ¿El ser humano puede comer de todo? ¿Puede digerirlo todo? Idealmente podemos comer de todo, pero con los años o a veces bajo diferentes circunstancias de algún tipo de patología o alguna deficiencia enzimática o algún tema inmunológico, hay algunos alimentos que no necesariamente ya vamos a poder manejar, como el caso más común, la intolerancia mayor, como solemos decir, que es la intolerancia a la lactosa. Usted mencionó deficiencias enzimáticas. ¿Qué son las deficiencias enzimáticas? ¿Qué es una enzima? Una enzima es un complejo proteico producido por nuestro propio organismo que nos permite digerir determinado tipo de alimento. O sea, necesitamos enzimas para digerir los alimentos. Así es. El intestino produce enzimas que nos permiten digerir los alimentos y el páncreas, por ejemplo, también produce enzimas que nos permiten digerir diferentes alimentos. Tal vez una enzima, la más común, suele ser la tialina que produce nuestra saliva y que también produce el páncreas, que nos permite escindir o digerir los carbohidratos complejos, las harinas complejas, ¿no? Y iniciándose así el proceso de la digestión. O sea, un carbohidrato o una harina empieza su digestión en la boca. Así es. Mediante una enzima que es la tialina. Sí. Y en el caso de la intolerancia a la lactosa, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con el cuerpo, doctor? Todos nosotros a nivel intestinal producimos una enzima llamada lactasa, que es la enzima que nos permite digerir la lactosa. La lactosa es un complejo que afectado por la presencia de la lactasa se divide en dos tipos de azúcares, glucosa y galactosa, las cuales son absorbidas por el intestino. Muchos de nosotros dejamos de producir parcial o totalmente una enzima llamada lactasa, que es la que digiere la lactosa. Al no digerirse, este azúcar complejo llega al resto del intestino y al no ser parte del proceso de la digestión, no ser asimilado, pues es afectado por diferentes procesos como las bacterias de la flora intestinal, generando gases, distensión, balonamiento, afectando definitivamente de alguna manera también la microbiota, la flora intestinal, y entonces iniciándose un proceso que representa bastante incomodidad para el paciente. Vale decir entonces que es un proceso que se va adquiriendo durante los años. Así es, si todos llegáramos a los 85 años o un poco más, probablemente todos iríamos desarrollando intolerancia a la lactosa, por fenómenos étnicos familiares, ¿no? Y por fenómenos de falta de exposición a la lactosa, muchos solemos desarrollar la pérdida de la producción de esta enzima llamada lactasa y comenzamos un proceso de intolerancia a la lactosa. O sea, es un proceso de envejecimiento, tal cual va a envejecer la piel, tal cual va a envejecer los músculos, va a envejecer también la mucosa y esta producción de lactasa por el tubo digestivo. Así es, solemos decir a los pacientes que así como aparecen las canas, en unos antes que en otros, por diferentes temas familiares y étnicos, en algún momento muchos de nosotros dejamos de producir lactasa, lo que nos lleva al tema de la intolerancia, ¿no? Y esta intolerancia es bastante incómoda, bastante molesta cuando se presenta. Así es, por dos razones. La primera es porque gran parte de nuestra alimentación tiene lactosa. Muchos alimentos tienen lactosa. Prácticamente la mayor parte de los alimentos procesados tienen lactosa. Utilizamos la lactosa para estabilizar el sabor en muchos alimentos, ¿no? Pero he mencionado alimentos procesados. Claro, también. Sí, entonces los alimentos procesados tendrían que evitarse en los pacientes con intolerancia a la lactosa. Y regresar a alimentos, los panes, por ejemplo. Regresar a panes artesanales más que a panes embolsados, ¿no? Es uno de esos casos. ¿El pan embolsado tiene lactosa? La mayor parte de productos embolsados suele tener lactosa como preservante. Es parte del proceso de industrialización de alimentos. Aparentemente la mayoría de personas podría suponer que la lactosa solamente está en la leche. Esto no es cierto. Ahí entramos al tema de la contaminación cruzada, ¿no? Muchas veces, muchos alimentos decimos, yo no consumo leche, es un estribillo de muchos pacientes probablemente, pero se llenan de gases. Pero suele ocurrir de que no consumen leche, pero hay queso, hay mantequilla, hay ají de gallina, hay ocopa,
están los tallarines verdes, etcétera, etcétera, de alimentos que sí tienen lactosa. Los productos que contienen leche. Claro, muchas golosinas, el puré, etcétera. Ok, entonces es una gama de alimentos, muchos de ellos procesados y algunos originales como la leche, pues que van a contener lactosa. Okay. Recuerda que estamos con el doctor Héctor Velarde, él es médico gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma, conversando acerca de la intolerancia a la lactosa. ¿Quieres saber cómo tratar la intolerancia a la lactosa? ¿Cómo prevenir esos efectos tan incómodos que se dan cuando la presentas? Puedes comunicarte directamente al 01-768-1267 y hacernos tu pregunta aquí en PBO Salud. Doctor, ¿y cómo darme cuenta que yo tengo intolerancia a la lactosa? ¿Hay algún análisis? ¿Hay algunas molestias que debo yo de sentir? ¿Un examen de imágenes? ¿Qué hacer? Probablemente el primer acercamiento para sospechar de una intolerancia es el clínico. No hay como la historia clínica, el conjunto de datos que adquirimos a través de la conversación y de la entrevista con el paciente. Vinagreras, eructos, gases, distensión, balonamiento, sobre todo asociados a la ingesta de alimentos lácteos. Otros efectos son los que no necesariamente cogemos de la entrevista tan directamente y sí del examen clínico. El exceso de sonidos a nivel del examen abdominal, la misma distensión que observamos en el paciente, el eritema o el eritema perianal, el enrojecimiento perianal, la escaldadura, como suelen decir muchas madres de familia, ¿no? Es parte del cortejo que nos tiene que hacer pensar o sospechar en intolerancia a la lactosa. Ok, entonces esos son síntomas con los cuales uno va a acudir al médico. Doctor, tenemos una pregunta en las redes sociales y nos preguntan acerca de los productos que son deslactosados. ¿Estos productos son buenos? ¿Se deben consumir? ¿No se deben consumir? ¿Hay que tener cuidado? ¿Hay que seleccionarlos? ¿Qué hacer? Bueno, tenemos en la industria muchos productos que son llamados deslactosados. Ojo, tenemos que hacer un punto. Es importante, número uno, si yo soy intolerante a la lactosa, tratar de utilizar productos que no lleven lactosa. Existen diferentes alternativas, ¿no? De repente cambio el pan con mantequilla de la mañana y lo sustituyo con un pan con mermelada o palta o algún otro aditivo. Por el contrario, también tenemos algunas otras cremas que no necesariamente tienen lactosa. ¿Hay productos deslactosados? Sí encontramos en el mercado. Infortunadamente no hay una legislación que especifique muy claramente cuánto de lactasa, de la enzima que nos permite digerir la lactosa, tiene un producto deslactosado. O sea, no existe la forma de que yo le quite la lactosa a un producto, realmente lo desnaturalizo. Lo que se realiza, lo que se hace es adicionar la lactasa, la enzima que no produce nuestro intestino, a este producto para que se torne mucho más digerible para el caso de los intolerantes. Entonces, no le retiramos la lactosa a los productos deslactosados. Se adiciona lactasa. Le adicionamos una enzima. ¿Lo digerimos? ¿Se podría llamar así? Parte del tratamiento y del manejo y del enfoque del paciente intolerante a la lactosa es el uso de las tabletas de lactasa. Existen comercialmente tabletas de lactasa en todos los países del mundo que son OTC de venta libre y que nos permiten digerir los productos, los alimentos que tienen lactosa. Eso vale decir a un tratamiento. Claro. Ahora, en el caso de los productos deslactosados es exactamente igual. Se adiciona lactasa, lo que hace digerible el alimento. Ok, bastante interesante y con bastante desconocimiento, porque creo que se suponía que estos productos no tenían lactosa. Pero, no hay forma. O sea, no hay forma de retirar la lactosa dentro de la composición del alimento. Así es. Okay, lo que sí hay es romper este enlace. Se facilita la digestión del alimento. Y tenemos glucosa y galactosa como subproductos y pues, bueno, ya no está la lactosa de todas maneras. Se absorben directamente. Pero no hay una legislación que nos diga cuánto de lactosa en realidad queda en el producto, ¿o sí? En muchos de nuestros países no existe la forma. Usualmente, más o menos al cálculo, una tableta de lactasa, la enzima que ingieren los pacientes, suele tener 9.000 unidades de lactasa. Que es el estándar para prácticamente. Existen variantes, ¿no? En los países nórdicos hay tabletas de 12.000 unidades, bueno, son mucho más grandes que nosotros. Existe comercialmente también en algunos países tabletas de 3.000 unidades. No es porque
sean más digeribles, sino más que nada por una estrategia comercial, ¿no? Es menor dosis, pero se tienen que tomar 3 tabletas. Pero en general, en el Perú solo existen tabletas de lactasa de 9.000 unidades. Okay. Y con estas tabletas de lactasa, pues ya uno podría consumir leche sin problema. Así es. Y se suelen ingerir con el primer alimento o el primer sorbo de alimento lácteo, ¿no? No antes, no después, junto con el alimento. O iniciado ya el alimento que contenga un lácteo. Y esto se consume cada vez que uno lleve un alimento a la boca. Así es. Si tanto la entrada como el segundo y el postre contienen lactosa, sería una tableta por la entrada, una por el segundo y una por el postre. Ok. Doctor, le preguntaba acerca del diagnóstico y usted me mencionaba que era clínico. O sea, no hay ningún examen adicional. Sí, tenemos exámenes para estudio de pacientes con intolerancia a la lactosa. Uno está, hay pruebas de sangre, donde se ingiere un alimento con una cantidad estándar de lactosa, aproximadamente 40 gramos, y se realiza una prueba con una muestra de sangre a los 30 minutos, a la hora y a las 2 horas, ¿no? Si es que hay una absorción adecuada de lactosa, pues se ve una curva favorable, y si no hay absorción de lactosa, se ve una curva plana. En cuanto a las medidas que se estratifican en laboratorio, también tenemos, probablemente nuestro gol estándar suele ser la prueba de aliento para intolerancia a la lactosa. Prueba de aliento. Sí, así es. Los intolerantes suelen ser dragones, ¿no? Como los dragones, le solemos decir. Liberan cantidades enormes de hidrógeno en aliento, que es lo que se mide al final. Ok. ¿Y tiene tratamiento? Sí. No cura. Tiene manejo. Control. Ahora, es importante entender que la digestión de la lactosa depende en gran parte de nuestro intestino, de la producción de enzimas, y en gran parte de la microbiota, de nuestra flora intestinal. Tenemos algunas bacterias de la flora intestinal, de la microbiota, producen y nos ayudan a digerir también los componentes lácteos. Si hay una disbacteriosis o un desorden de las bacterias de la flora intestinal, no tenemos un buen manejo necesariamente de lactosa. Entonces es importante complementar el estudio de intolerancia a lactosa con estudios vinculados a veces de heces o también pruebas de aliento para evaluar la microbiota, ¿no? Ok. Tenemos una pregunta adicional de las redes sociales. ¿Se hereda la intolerancia a la lactosa? Suele ser una herencia, cuando se trata de intolerancia a la lactosa familiar, suele ser una herencia de tipo recesivo. Pero en general la presencia de intolerancia suele ser étnico-familiar, más que. Existen etnias muy intolerantes a la lactosa, africanos de Occidente. Estados Unidos probablemente es de los países con mayor prevalencia de intolerancias a la lactosa porque también representa la confluencia de grandes etnias con intolerancia, ¿no? Ok. ¿Qué debe padecer un paciente para poder decir que tiene intolerancia a la lactosa? ¿Cuándo acudir al médico gastroenterólogo? ¿Cuándo decir aquí algo está pasando, yo debo acudir al médico porque posiblemente pueda tener intolerancia a la lactosa? Muchos pacientes enmascaran sus síntomas dentro de lo que son los trastornos de intestino irritable, ¿no? Trastornos de diarrea, estreñimiento o sensibilidad abdominal vinculados a diferentes condiciones que la persona experimenta. Pero básicamente, cuando yo tengo pacientes que presentan distensión abdominal, aumento de sonidos en abdomen, percepción incrementada de sonidos en abdomen, episodios de diarrea persistente, muchos gases, eructos. Es curioso. También presencia de vinagreras o acidez. La primera causa de reflujo que no mejora se considera asociada a la no ingesta o a la mala técnica de ingesta de medicina para el reflujo. Pero la segunda causa de reflujo que no mejora es intolerancia a la lactosa no asumida. El tipo que es intolerante y vive como si no lo fuese, o no se da por enterado. Entre otros síntomas, como decíamos, está la patología perianal. Irritación. La patología perianal. ¿No? Irritación, picazón alrededor del ano, prurito, que es el nombre más adecuado. Sensación de incomodidad, sensación de calor en esa zona. También, de hecho, episodios de diarrea, y también pueden verse episodios de estreñimiento dependiendo de si hay alguna presencia alterada de la microbiota en función de la intolerancia a la lactosa. O sea, si yo soy intolerante y sigo consumiendo lácteos, indirectamente estoy estimulando y modificando la microbiota, la flora intestinal. Y dentro de ese estímulo
puede generarse aumento de bacterias productoras de metano dentro del intestino, las cuales me van a llevar más a estreñimiento que diarrea. Ok. Doctor, así como existen algunos productos que no van a poder ser ingeridos cuando uno tiene intolerancia a la lactosa, hay algunos productos cuya ingesta puede acelerar este proceso de generar intolerancia a la lactosa. Usualmente más la falta. Órgano que no se utiliza tiende a atrofiarse, tiende a perderse. En el caso de las enzimas suele ocurrir lo mismo. O sea, si yo tengo a un grupo poblacional al que no expongo a la presencia de lactosa, como los niños, que a veces no tienen el acceso a tomar el vaso de leche de pequeños, por un periodo muy largo, probablemente los termino condicionando a pérdida de la función y de la producción enzimática de lactasa. Y eso me va a llevar como un estímulo a la generación de una gran cantidad de intolerantes a la lactosa. El otro grupo suele estar dentro de los que han tenido muchos trastornos de microbiota, ¿no? Infecciones recurrentes, uso y sobreuso de antibióticos que varían la microbiota, también o enfermedades inflamatorias crónicas a nivel intestinal que pueden condicionar situaciones transitorias de intolerancia o a veces definitivas. Una de las situaciones transitorias más frecuentes las vemos con las parasitosis. Tanto la giardia como la presencia de Ascaris, parásitos, puede llevarnos a intolerancia a la lactosa transitoria y a veces es un poco lenta la recuperación. En muchos cuadros de infecciones solemos decirle al paciente durante el transcurso de una infección intestinal, suprime los lácteos por lo menos 1 o 2 semanas hasta que te recuperes y luego ya retómalos nuevamente cuando el intestino se haya reparado de manera adecuada después de la infección. Siempre hay un periodo de convalecencia y de recuperación de la mucosa intestinal. ¿Quién produce la lactosa, doctor? ¿El páncreas, el hígado, el intestino? No, el intestino mismo. El mismo intestino produce. Entonces la intolerancia a la lactosa sería una enfermedad del propio intestino. Claro. Okay. Y algo natural es después de los 85 años. Pero actualmente la mayoría de pacientes que usted trata son mayores de 85 años o son de diferentes grupos etarios. Tenemos de todos los grupos etarios. Todos los grupos etarios. Todos los grupos etarios. ¿Y por qué estaría sucediendo ello? Están los problemas, la intolerancia a la lactosa congénita que suelen manejarla los pediatras. Están los chicos que han tenido falta de estímulo definitivamente y algunos por tema familiar suelen presentar intolerancia a la lactosa mucho más joven, en edades mucho más jóvenes. La intolerancia a la lactosa, como todas las intolerancias, siempre también está estrechamente relacionada a la occidentalización, a la industrialización de alimentos, ¿no? En tanto más desarrollado es un país, probablemente más intolerantes a la lactosa tenemos. Mientras más desarrollado es un país, mayor cantidad de pacientes con intolerancia a la lactosa vamos a tener. Alimentarias en general, ¿no? Lactosa, gluten, etc. ¿Y por qué motivo? El mismo proceso de industrialización de alimentos tiende a producir circunstancias, moléculas mucho más pequeñas, ¿no? Las cuales tienden a estimular algunos fenómenos de alergia alimentaria también. Ok, si disminuyéramos el consumo de alimentos procesados, ¿disminuiría la incidencia de intolerancia a la lactosa? Es tema de manejar de todo, manejar las cosas, ¿no? Ni muy, ni tampoco para el otro lado, tratar de encontrar un equilibrio. En los niños, existen productos que han salido al mercado justamente para los niños con algún tipo de intolerancia. ¿Es necesario su consumo? Como manifiesta usted, algunos niños desarrollan la intolerancia a la lactosa por no estar expuestos a la leche, a la lactosa directamente. Entonces, darle un alimento preparado para pacientes con intolerancia a la lactosa no empeoraría el cuadro. En el caso de los niños, si el niño no tiene intolerancia, no debo exponerlo a productos, no debería tener que exponerlo a productos de lactosa. Si el niño tiene una intolerancia ya definida y diagnosticada, no hay problema en exponerlo, puede consumir con tranquilidad los productos deslactosados o ayudarse con la enzima en el caso de que tenga que consumir algún producto. Recordemos que el consumo de lactosa es un fenómeno social. Okay. El paciente intolerante a la lactosa que no tiene la tableta de lactosa en la mano se desinserta de la vida social, porque de hecho en algún compromiso va a estar expuesto a algún consumo de lactosa. ¿Y este consumo de alimentos sin lactosa o deslactosados está indicado únicamente para los pacientes con intolerancia a la lactosa? Sería lo adecuado. Es lo adecuado.
Una persona que diga, no, a mí me cae mal la leche, pero sin haber acudido al médico, sin haber recibido el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, no estaría haciendo lo correcto al consumir un producto deslactosado. Es mejor tener un diagnóstico adecuado. También está la circunstancia, como decíamos. No necesariamente el que yo tenga un periodo reciente de mal manejo de lácteos, que no me encuentre manejando bien los lácteos que me resulten incómodos, significa que soy intolerante. O sea, puedo estar en mitad de un cuadro de una parasitosis, puedo tener un trastorno de microbiota y tal vez tenga que solucionar ese problema. Y en el transcurso de las semanas ulteriores, con la mejoría respectiva y la convalescencia, voy a nuevamente a poder recuperar, ¿no? Recuperarme en el consumo de lácteos. Porque es una enfermedad del intestino y en el intestino pueden haber parásitos. Más de un fenómeno. Puede haber una alteración de la microbiota, de los millones de microbios que viven allí, y es el origen de los síntomas muy similares a la intolerancia a la lactosa. Es importante tener que diferenciar entre una intolerancia transitoria, sobre todo en pacientes de naïf, de diagnóstico nuevo, y una intolerancia permanente a la lactosa. Pero eso se tiene que hacer en una consulta. Ok, yo en este momento tengo flatulencia, tengo el estómago que se me engloba, he tomado leche, tengo diarreas y tengo molestias perianales. Y por lo tanto yo decido, bueno, parece que soy intolerante a la lactosa y voy a consumir un producto deslactosado para no tener esto. Eso no sería lo correcto. Lo correcto es ir a buscar apoyo profesional, una consulta médica y que me hagan el descarte de que soy o no soy intolerante a la lactosa. Claro. Lo que mencionaba usted, una prueba de aliento, una prueba de sangre y toda la sintomatología clínica que solamente un experto puede dar el diagnóstico. Y probablemente el estudio, las pruebas adicionales de diagnóstico diferencial, es decir, estar seguro que se trata de intolerancia a la lactosa y que no hay un trastorno de microbiota asociado, no me encuentro en una parasitosis, o en un país como el Perú, donde hay alta prevalencia tanto de tuberculosis como de enfermedad ulceropéptica, o sea, Helicobacter pylori, esos síntomas no son atribuibles a otra causa. Porque podría suceder que si yo opto por el consumo de productos deslactosados, no siendo intolerante a la lactosa, ya no me estaría exponiendo a la lactosa de los productos normales y por lo tanto me voy a condicionar a así ser intolerante a la lactosa. ¿Podría suceder ello? Transitoriamente me voy a sentir bien con un producto deslactosado, pero no significa que ese necesariamente sea mi diagnóstico. Ok, ¿y eso puede aumentar la incidencia de intolerancia a la lactosa por la falta de exposición a la verdadera lactosa? Realmente eso lo vemos en niños por periodos largos, ¿no? ¿Hablando de cuánto tiempo? Periodos largos, periodos de meses, de muchos meses o años incluso, que no han consumido, que no consumen leche, ¿no? Ok. ¿A partir de qué periodo un niño debería consumir leche de vaca? Comencemos con el concepto de que la leche de vaca, el consumo de leche de vaca puede ser prescindible. ¿Okay? Puede ser prescindible. Claro, dentro de los primeros años de vida la leche es importante. Luego de los primeros años hay un tema social en el consumo de leche porque es un insumo importante en la gastronomía en todos los países, más en el Perú. ¿A partir de qué año pueden consumir? Desde el año aproximadamente ya puede consumir. Si la maneja, perfecto y espléndido, y puede ser parte de la alimentación. Es un recurso importante de calorías, es un recurso proteico importante, no necesariamente que puede ser prescindible, pero que está en nuestra gastronomía y que la consumimos. Ok, entonces lo ideal es consumir leche después del año de vida. ¿Y hasta cuándo es imprescindible? Dentro de los primeros 6 años es importante. Luego es un tema manejable. Luego ya la familia decide porque es un aporte calórico y proteico importante, pero que puede ser reemplazable e inclusive ser superado por muchísimos otros alimentos. Como el huevo, por ejemplo. El huevo, la carne. Proteínas, la carne, el pescado. Ok. Doctor, ¿qué consejo le daría usted a todas las personas que en este momento, uno, están padeciendo de intolerancia a la lactosa? Okay. Y obviamente no tienen un tratamiento adecuado más que evitar ciertos alimentos. Y dos, aquellos pacientes que tienen la sintomatología que usted ha mencionado, embalonamiento, gases, molestias, regurgitaciones, y que suponen que tienen intolerancia a la lactosa.
que ameritan el diagnóstico. O sea, es importante reconocer que si estoy frente a una sintomatología, necesito tener claro, saber cuál es la condición y cuál es la causa que me está llevando a esa sintomatología. Sea lactosa, sea una intolerancia al gluten, sea una parasitosis, sea un problema de disbacteriosis o un exceso de bacterias a nivel intestino, un exceso de bacterias en la flora intestinal, es un tema de reflujo, es un tema de gastritis, es un tema de una tuberculosis intestinal. Necesito y debo tenerlo, sobre todo si la sintomatología es permanente y me limita, me condiciona en el proceso de la alimentación y en el confort que debo tener al alimentarme. Ok, y aquellos pacientes que están con el diagnóstico pero no con tratamiento, que deben cuidarse. O sea, les dije en algún momento, ¿no? Paciente con reflujo que no asume la intolerancia no va a mejorar del reflujo. Paciente que tiene intolerancia a la lactosa y que continúa consumiendo lácteos sin la ayuda de su enzima lactasa, no solo se va a ver sumido en el tema de los gases, distensión, balonamiento, sino que tenemos algunas asociaciones estadísticas como mayor presencia, mucho más precoz de enfermedad diverticular, como presencia de enfermedad perianal, ¿no? Fisuras, desgarros, que se van a presentar con mayor frecuencia. Y todo esto puede ser evitado con el tratamiento médico de las enzimas que usted nos menciona. Claro, los trastornos de microbiota también están a la orden del día y solamente tengo que, asumir la intolerancia y ponerme de acuerdo y decir, tratar de evitar los lácteos y si voy a consumir un lácteo o un producto con lactosa, utilizar la enzima para poder digerirlo. Ok, doctor. Muchísimas gracias, doctor Héctor Velarde, por estar con nosotros el día de hoy en PBO Salud. Nuestro agradecimiento de siempre por su asistencia. Y si alguna de las personas que nos está escuchando quisiera agendar una cita con usted, ¿cómo podría realizarlo? Estoy en la clínica Ricardo Palma. Pueden hacer su llamada o reservar una cita al 224-0971.